Espírita Internacional SEI para Suramérica, presidente de la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza y director del Programa de Asistencia, Orientación y Promoción a Madres Gestantes, presidente de la Asociación Médico Espírita de Colombia, AME, médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, posgrado en Gerencia en Servicios de Salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y posgrado en Bioética en la Universidad El Bosque, médico de planta del Hospital Regional San Rafael de Facatativá. Entonces, seguimos con la conferencia Existencia y comprensión de Dios, bases racionales de la fe espírita. Muy buenas tardes para todos. Vamos a iniciar en estos instantes nuestro estudio de todos los fundamentos de la doctrina espírita, como tenemos en nuestros postulados dentro del movimiento espírita colombiano y en general para el mundo. Entonces, nuestro primer fundamento, como ya está muy bien planteado ahí, el título de la conferencia, Existencia y comprensión de Dios, bases racionales para la fe espírita. A través de la charla que vamos a tener estos siguientes minutos, vamos a ir profundizando este fundamento, pero como dice allí, con las bases racionales y cómo ello nos ayuda a fundamentar nuestra fe. Entonces vamos a ver que dentro de estos diferentes fundamentos, como los tenemos allí colocados, aprobados en nuestro movimiento espírita colombiano, el primero de ellos y el eje estructural de todos los demás es precisamente la existencia de Dios. Y la existencia de Dios ha sido una constante a través de la historia para todos los pueblos, para todas las comunidades, para todos los seres humanos que tienen en lo profundo y que tenemos en lo profundo el conocimiento de su existencia. La comprensión de Dios ya es otro proceso también aún interesante de examinar. Entonces, de él se desprenden todos los demás postulados y de él se desprenden todos los efectos, como bien se dice, dentro de las leyes divinas hay una sucesión de causas y efectos. Y si vamos a observar la causa de la causa, para llegar a la causa primera, llegaremos entonces a Dios. Por eso tenemos aquí que dentro de la literatura espírita, especialmente aquí en la Revista Espírita de abril de 1858, Kardec ha colocado un artículo por demás interesante. Ese artículo lo tituló El espiritismo entre los druidas. Y es bastante interesante y ustedes pueden llegar allí a esta revista que está allá en español y hacer una profundización de todo el contexto y el texto que él colocó allí, haciendo relación a la información y al conocimiento que tenían los druidas en esta época. Y en varios puntos ellos se refieren a Dios. Solamente extractamos el número 9, que habla sobre Dios y el universo, y dice: tres cosas prevalecerán necesariamente: el supremo poder, la suprema inteligencia y el supremo amor de Dios. Concepto de los druidas, y ustedes recordarán por qué a Kardec le colocaron el seudónimo Allan Kardec, porque en una de sus vidas anteriores había sido un sacerdote druida, ¿no? Pero si nosotros observamos con detalle este concepto en relación a Dios, que es la suprema inteligencia, la suprema inteligencia, ¿les recuerda algo que aparece en la codificación, verdad? Pues miremos la definición. Respuesta a la primera pregunta: Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, ¿no? Qué similitud tan interesante, ¿no? Los druidas decían la suprema inteligencia, y aquí en la codificación está la inteligencia suprema, conceptos similares.
hay una secuencia lógica, y eso en realidad indica que las programaciones espirituales vienen interconexas, están interconectadas a través de la historia, porque hay causas espirituales que explican todos los procesos históricos de la humanidad. Entonces, veamos que es entonces la causa primera de todo lo existente, ¿no? Y generalmente nosotros queremos investigar, ¿no? Queremos saber las causas de todos los procesos, de todas las cosas, inclusive de Dios. Pero mire lo curioso que aquí en la Génesis, en su capítulo 2, cuando nos hablan acerca de la naturaleza divina, nos advierte precisamente este texto de la Génesis, que no nos está permitido adentrarnos en la naturaleza íntima de Dios. Para comprender a Dios nos falta el sentido, que solo se adquiere con la completa depuración del espíritu. Mas si al hombre no le es permitido penetrar su esencia, puede, mediante el razonamiento, conocer sus atributos, es decir, las cualidades de Dios que Dios debe tener para ser Dios. Entonces, ahí realmente nos están aclarando por qué no nos es permitido adentrarnos en esa naturaleza íntima de la causa primera de todo lo existente. Y sin embargo, veremos que lo importante que significa la depuración del espíritu, porque es la única forma, es el camino a seguir para cada vez comprender más a Dios. Cuando decimos Dios, que es la causa primera, es amor, que nos ama a todos, lo comprenderemos mejor en la medida que lo vivenciemos en ese sentido. Entonces, hay una serie de atributos que están allí colocados dentro de la codificación. Pueden existir más, pero estos son los que quedaron allí plasmados, y precisamente en ese sentido nos habla la codificación que Dios es eterno, que Dios no cambia, que Dios es inmaterial, y eso es importante, la comprensión de estos postulados, porque muchas veces podemos escuchar cuando alguien hace una oración refiriéndose a Dios, Dios, energía suprema del universo. Cuando nosotros asimilamos a Dios con energía estamos diciendo que Dios es material, porque ya sabemos que toda la energía es materia, y hay un intercambio entre materia y energía. Entonces el concepto de Dios está por encima de los dos elementos generales del universo que están allí plasmados en los primeros capítulos del libro de los Espíritus: el elemento material, el elemento espiritual, y por encima de ellos Dios, la causa primera, ¿no? Entonces, lógicamente es único, todo lo puede, pero sobre todo es soberanamente justo y bueno, soberanamente justo y bueno. Y cuando nosotros realmente empezamos a comprender este atributo de su justicia y de su bondad, lo hacemos a través muchas veces de las pruebas, de las experiencias de dolor o sufrimiento, porque es ahí donde nos probamos interiormente y sabemos si estamos bien conectados con Dios o renegamos de Él y no tenemos la suficiente fe que deberíamos tener. Entonces, pero el conocimiento de esos atributos debe darnos o debe tener en nosotros unas consecuencias. ¿En qué nivel están esas consecuencias? En nuestro plano mental, en nuestro plano espiritual, en nuestro plano emocional, en nuestro plano racional, porque ahí se van a proyectar posteriormente en nuestro plano comportamental. Es la consecuencia o las consecuencias que deben existir de la comprensión de la existencia de esos atributos de Dios. Y para analizar uno solo de los puntos, miremos entonces las desigualdades humanas, ¿no? Muchas son las desigualdades humanas que han inquietado a los seres humanos a través de la historia. ¿Por qué existen las desigualdades? ¿Cuáles son las causas de las desigualdades? Y según el área del conocimiento, por donde se analicen, se van a tratar de encontrar razones. Muchas de ellas se quedan aquí en este plano, pero no trascienden, o sea, no van a las causas trascendentes de la problemática. Entonces, dentro de esas desigualdades, si nosotros creemos que solamente
hay una vida. Va a quedar muy difícil comprender y explicar las desigualdades. Pero la doctrina espírita es rica en conocimiento y a través de ella entendemos que existe la pluralidad de existencias y que es la que nos permite explicar el por qué hay muchos cambios de unas vidas a otras en un ser humano o en grupos también. Y esas pluralidad de existencias es en realidad uno de los preceptos de las leyes que Dios ha colocado para que los mecanismos del universo y la evolución de las humanidades se den en su pleno vigor. Y es por eso que en su justicia y su bondad, una de las leyes que ha creado es la reencarnación, la ley de causa y efecto, que precisamente permite explicar ese encadenamiento constante de causas y efectos que ocurren en los planos morales, orgánicos, espirituales, vida tras vida. Y allí podemos encontrar las razones de las desigualdades humanas. Entonces, también podemos ver que a través de esta codificación encontramos conceptos en relación al cómo la doctrina espírita tiene una visión diferente en relación a la percepción de Dios. Esa visión, como dice allí, antropomórfica, de hacer de Dios un ser con características similares, humanas, es decir, asimilarlo a un ser humano con sus emocionalidades, y muchas veces las culturas antiguas tenían ese relacionamiento para estar en contacto, digamos, y en sintonía con sus dioses, hacían determinadas cosas. Precisamente eso que se fue heredando atávicamente en nuestros seres y se fue reproduciendo en nuestros comportamientos en la forma de temerle a Dios. Eso va a ir cambiando, ha ido cambiando, y la doctrina espírita en su concepción de un Dios de amor, de un Dios justo, soberanamente justo y bueno, nos permite entonces entender que todo eso realmente ha cambiado. Y todo porque también la doctrina espírita nos invita a tener un posicionamiento, de un razonamiento y de una fe razonada. La gran diferencia de no ser una fe dogmática, sino una fe razonada. Entonces, en relación a la existencia y comprensión de Dios, tenemos que se puede hacer a través de la filosofía y a través de razonamientos de orden filosófico, entender más a Dios, comprender más a Dios. En ese análisis de las diferentes situaciones del por qué vivimos, por qué estamos acá, hacia dónde vamos, de dónde venimos, etc. Pero también podemos adentrarnos en la comprensión de Dios a través del campo moral, por las múltiples experiencias y por las mismas leyes morales que nos permiten tener las explicaciones suficientes para la comprensión profunda de Dios y de su bondad y de su justicia. Pero también hoy día, y a través del nacimiento de la ciencia, a través de la historia, han venido también algunos investigadores en diferentes campos de la salud, de la biología y la física, a llegar a conclusiones de la existencia de Dios. Y esto también es bastante interesante, porque nos va a mostrar cómo de diferentes ángulos entonces vamos penetrando la esencia de Dios. Y son los diferentes caminos que la espiritualidad programa para que la humanidad, aquí en el plano físico, podamos comprender mejor a Dios. Entonces, miremos también lo que nos aclara la Génesis en relación a este primer postulado. Y nos dice que para la completa comprensión de Dios solamente la iremos a alcanzar cuando logremos la depuración espiritual. Entonces, si nosotros realmente queremos entender, comprender más a Dios, tenemos que pasar por este proceso. Y eso implica una serie de transformaciones interiores hasta lograr
la adquisición de virtudes, de valores espirituales que nos permitan agudizar nuestros sentidos y comprender la esencia divina. Igual nos dice esta obra fundamental de la Génesis que con sus atributos Dios no creó el mal. Alguna vez alguien en una conferencia al final preguntaba, bueno, si Dios todo lo creó y es la causa primera de todo, entonces también creó el mal. Y es una pregunta bien interesante, porque parece que tuviera una secuencia lógica, pero en realidad Dios no creó el mal. El mal es obra del libre albedrío de los espíritus aún imperfectos. Dios creó los espíritus, Dios nos creó a todos nosotros, pero lógicamente somos nosotros que en nuestros procesos de imperfección creamos comportamientos errados y ahí estamos en ese proceso cosechando lo que sembramos. Pero también nos dice que Dios tiene unas leyes armoniosas que rigen el grandioso conjunto de la obra de la creación. Y es allí donde más nos podemos centrar, porque bien se dice que se conoce el autor por sus obras o el creador por su creación. Y basta mirar diferentes paisajes, diferentes procesos mismos de la naturaleza para entender los mecanismos divinos inmersos en los diferentes planos de la naturaleza. ¿Quién no ha visto a través de los planos de la naturaleza, del reino vegetal, del reino animal, los mecanismos divinos que están allí inmersos? ¿O quién no ha filosofado en algún momento dado sobre la esencia divina cuando observamos estos paisajes profundos que nos invitan a meditar en las cosas del espíritu? Entonces, Dios Dios no se muestra, pero afirma su existencia por sus obras. Hay muchas cosas en la naturaleza que realmente uno dice, bueno, esas son pinceladas de Dios aquí en el mundo físico, porque la belleza es tal y de tal magnitud que nos embriaga precisamente sobre esta esencia tan profunda y la perfección de las formas, de los colores que podemos allí observar. Y también muchas veces nos preguntamos sobre la providencia, y se habla de la providencia. Hay una definición muy precisa en el capítulo 2 de la Génesis. Dice: la providencia es el cuidado que Dios brinda a sus criaturas. Entonces, Él, como causa primera de lo existente, está pendiente de todos los procesos que ocurren en el universo. ¿Cómo? Tiene sus leyes. ¿De qué forma? Está allí para que comprendamos cómo se dan esos procesos. Entonces, miremos que también en la obra de Evolución de los Mundos nos van aclarando cómo Dios logra hacer esa permeabilidad en toda su obra y toda su creación. Dice: nos compete poder registrar que el fluido cósmico o plasma divino es la fuerza en que todos vivimos en los distintos sectores de la naturaleza, motivo por el cual ya se afirmó, y con justa razón, refiriéndose a Dios, que en Él vivimos y nos movemos y somos, sin pensar que sea un pensamiento panteísta en ningún momento, pero estamos en la comprensión de un espíritu que, estando en los planos espirituales, ha vertido este conocimiento con la mayor claridad para que nosotros, en nuestro lenguaje, podamos entender un poco más cómo funcionan las cosas en estos dos mundos, el espiritual y el material. Por algo tituló su libro Evolución en dos mundos, ¿no? Entonces, la Génesis nos sigue aclarando sobre esta temática y nos dice en este sentido en su capítulo 2, que está dedicado precisamente a Dios, que Él está en todos los sitios de la naturaleza, como el espíritu se encuentra en todo el cuerpo. Todos los elementos de la creación están en constante contacto con Él, como todas las células del cuerpo están en inmediato contacto con el espíritu. Y hace allí una comparación interesante entre Dios y su creación, y entre el cuerpo humano y todas las células
en relación al espíritu que comanda ese cuerpo. Entonces, ahí nos damos cuenta que a través de estas analogías, la doctrina espírita nos enseña a comprender a Dios. Y nos aclara un poco más, dice, un miembro se mueve, el espíritu lo percibe. Una criatura piensa, Dios lo sabe. Todos los miembros se mueven, los diferentes órganos vibran. El espíritu percibe cada manifestación, las distingue y localiza. Las diferentes creaciones, las múltiples criaturas se agitan, piensan y actúan de manera diversa, y Dios sabe todo lo que ocurre y asigna a cada cual lo que le es particular. Pueda que procuremos comprender casi todo, pero esta última parte también seguramente nos da puntos para reflexionar más profundamente. Entonces, veamos lo que dice a la conclusión, la que le llevó este premio Nobel de Física, Alfred Kastler. Él dice, la idea de que el mundo material se ha creado por sí solo o por azar me parece absurda. No concibo el universo si no tuviera un creador, un Dios. Premio Nobel de Física. Qué interesante. Cómo un ser humano que está dedicado plenamente a la ciencia, en algún momento de su existencia empieza a pensar que todo lo que está estudiando, las leyes físicas, deben tener alguna causa que permitan explicar esos procesos. Y es ahí donde este investigador pues llega a esta conclusión, ¿no? Igualmente, miremos lo que este es otro físico, Michael Behe. Él en su obra, La caja negra de Darwin, habla precisamente de la existencia de un planeamiento inteligente. Él no habla de quién es el que está planeando, habla de un planeamiento inteligente para la vida, para el universo. Entonces, nosotros podemos decir, claro, hay un planeamiento inteligente en el universo, claro que sí. ¿Quién es el autor de ese planeamiento inteligente? Para nosotros, Dios, la causa primera, ¿no es cierto? Los físicos todavía, tal vez un poco tímidos, no hablan del planeador, pero hablan del planeamiento inteligente. Y también miremos este genetista que fue líder del proyecto de Genoma Humano durante muchos años, Dr. Francis Collins. Esta publicación que hizo, ¿cómo habla Dios? La evidencia científica de la fe. Interesante, ¿no? Como un genetista de estos niveles llega a plantear en un artículo este concepto. Su conclusión, dice él, lo que llama el biólogos, una teoría que integra armónicamente ciencia y fe, acepta el proceso de la evolución como también la unicidad del ser humano, cuya naturaleza está ligada a fenómenos como la existencia de una ley moral y la permanente búsqueda de Dios. No encontró dentro de sus investigaciones algo que le permitiera explicar todos los procesos, tal vez biológicos sí, pero todo aquello que trasciende más allá de la biología y de la genética, no. Entonces, el hacer una conexión entre la ciencia y la fe, entre la ciencia y la espiritualidad, le permite entender y comprender mejor todos estos procesos, ¿no? Un genetista. Pero ya León Denis lo había dicho, sin hacer tantas investigaciones, y él, que es el paladín del postulado filosófico, con mucha certeza en la obra El Gran Enigma y en otras de él también, El Problema del Ser y el Destino, lo dijo: somos la creación y la expresión de Dios, que es la fuente del bien, pero ese bien nosotros lo poseemos en estado de germen y nuestra tarea consiste en desarrollarlo. Nuestras vidas sucesivas, nuestra ascensión en la espiral infinita de las existencias no tiene otro fin. Entonces, todos, absolutamente todos nosotros, como dice León Denis, tenemos el germen del bien. Tenemos el germen del bien. ¿Lo estamos desarrollando? Es una pregunta para nuestros adentros, ¿no? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿O está allí latente todavía? Y no hemos tenido las decisiones terapéuticas suficientes para lograr desarrollar ese germen del bien que nos habla
León Denis. Y para eso nos dice ahí la espiral infinita de las existencias. La espiral infinita en la cual vamos todos no tiene otro fin, sino el desarrollo de ese germen del bien. He ahí a León Denis. Y por eso estamos todos comprometidos, ¿no?, con estas campañas aquí en nuestro país y en el mundo entero, porque esto es una campaña que ha sido aprobada desde el Consejo Espírita Internacional a través de nuestro movimiento espírita colombiano. Respetar y defender la vida, porque un niño, que es el símbolo de la ternura y del amor, representa también el emblema del amor universal, del amor de madre, del amor que interconecta a los seres y que transforma corazones. Y es esa la fuerza que mueve el universo, el macrocosmos y el microcosmos. Entonces todos estamos inmersos en el amor divino, en ese plasma divino, como también lo han llamado. He ahí que si Dios nos dio la vida, debemos ayudar precisamente a defenderla y a respetarla. Entonces, esto es la lógica que nos coloca dentro del plano del conocimiento espírita. Es nuestro primer postulado: creemos en Dios, ¿verdad? Pero preguntémonos, ¿comprendemos a Dios, su obra y sus leyes? Porque una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es comprender esas mismas leyes. Podemos tener el conocimiento de la ley de la reencarnación, de la ley de causa y efecto, o de las leyes morales del libro tercero del libro de Espíritus, pero de ahí a tener la comprensión de esas leyes, que implica que existan transformaciones en nuestros comportamientos, puede dar una gran distancia, ¿no? Entonces, esta pregunta nos queda allí, ¿no? ¿Tenemos fe en Dios? Con certeza que sí. Y si dosificáramos aquí, pudiera haber un dosificador de la fe y medir en cada uno cuánta fe tenemos, cuál es la fuerza interior de nuestra fe. Históricamente ha habido grandes testimonios de fe, y leamos los grandes testimonios de los cristianos primitivos, la fe tan profunda que tenían, daban su vida en los circos, cantando y orando. Entonces, es testimonios profundos de fe en Dios, ¿no? Ahora, ¿nuestra fe humana y divina es fuerte? ¿Es lo suficientemente fuerte? Porque el Evangelio nos invita a eso, ¿no? La doctrina espírita nos invita a eso, a que nuestra fe sea inquebrantable, como bien está esa frase allí. No hay fe inquebrantable, sino aquella que puede encarar frente a frente la razón en todas las épocas de la humanidad. Hasta allí debe llegar nuestra fe, ¿no es cierto? Que no se nos quebrante la fe con la primera dificultad que tengamos en la vida, con la primera relación dificultosa o problemática familiar o laboral o social, etcétera. Es ahí donde nos probamos interiormente, ¿no? Entonces nuestra fe espírita, dice el Evangelio, que es ser humana y también divina, ¿no es cierto? Porque una cosa es que tengamos fe en las cosas de acá, en lo que hacemos, en lo que socialmente nos comprometemos, humanamente, familiarmente, laboralmente, y otra cosa es tener la fe divina, que nos permite comprender a Dios, su esencia, y trabajar por sus leyes. Porque también entonces esta fe espírita tiene dos características: es racional y no es dogmática. Grandes y profundas diferencias que nos ayudan a todos a entender el proceso de la fe desde el punto de vista espírita. Y por último, nuestra fe espírita siempre está asociada a la fuerza del sentimiento en armonía con esta tríada: Dios, Jesús y Kardec. Los druidas, que tenían muchas tríadas en sus conocimientos, para nosotros en la actualidad esta es una tríada importante: Dios, Jesús y Kardec.
Entonces miremos cómo el espíritu de Viana de Carballo en la actualidad del pensamiento espírita nos aclara que el espiritismo es una doctrina de libertad. Y eso solamente lo entendemos cuando nosotros, a través de nuestro proceso de transformación interior, nos vamos liberando de algunas cosas que nos generan atavismos o apegos hacia determinadas situaciones de la vida del mundo. Y entonces sentimos que nos estamos liberando, que estamos libertando nuestro espíritu en ese sentido, ¿no? Porque nos dice él que la fe espírita es una fe racional y se deriva de la observación de los hechos, de su incorporación al modus vivendi de cada adepto y no impidiendo ni generando fanatismos y sobre todo respetando niveles de conciencia de los demás. Son características de la fe espírita, de la fe racional. Entonces, preguntémonos también, ¿vivimos en sintonía con las leyes divinas? Y habrá que preguntarnos, entonces, ¿cuáles son las leyes divinas? Ahí la doctrina espírita nos las trae. ¿Vivimos en sintonía con las leyes? Aquí está el resumen de las leyes que están en el libro tercero del libro de Espíritus, ¿verdad? Entonces, de cada una de ellas podemos hacer un trabajo interior, ¿no? Con cada una de ellas debemos hacer un trabajo interior y debemos estudiarlas, ya que estamos celebrando los 150 años del Evangelio y el libro tercero del libro de Espíritus es la prolongación, la ampliación en ese sentido de esta parte del libro de Espíritus. Entonces hay que hacer una inmersión en cada una de ellas y mirar cómo estamos. Sobre todo esta última, que la resume todas, la ley de justicia, amor y caridad. ¿Qué grado de comprensión tenemos nosotros de ellas? Y cómo en realidad vivimos en sintonía con ellas. Entonces, para eso es interesante un concepto que nos trae uno de los más grandes científicos de la humanidad, Albert Einstein, en relación al proceso de cambio. Y él dice y dijo lo siguiente: debo estar dispuesto a renunciar a lo que soy para convertirme en lo que seré. Qué interesante, ¿no? Un físico hablando de un concepto de transformación, ¿no? Él fue el que planteó la transformación entre materia y energía, pero aquí nos está hablando de una transformación interior. Debo estar dispuesto a renunciar a lo que soy para convertirme en lo que seré. Y no es eso lo que hacemos realmente dentro de nuestra transformación moral. Tenemos que dejar de ser para empezar a convertirnos en lo que seremos. Bien se nos ha dicho en varias conferencias, Divaldo nos lo ha repetido, que tenemos que dejar el hombre viejo para nacer de nuevo. No es solamente el renacer como la ley de reencarnación, sino el nacer interiormente, espiritualmente. Entonces, interesante porque se sintoniza con el proceso de transformación moral como lo plantea la doctrina. Aquí cuando nos dice en el Evangelio, el verdadero hombre de bien estudia sus propias imperfecciones y trabaja sin cesar para combatirlas. Todos sus esfuerzos tienden a poder decir de sí mismo el día siguiente que hay en él una cosa mejor que en la víspera. Entonces es un proceso continuo. Por eso Kardec con mucha presión lo llamó el proceso de transformación moral. Él no lo llamó el proceso de reforma íntima, lo llamó transformación moral, que es un concepto más amplio y más profundo. Transformación moral. Allí está. Pero no es solamente identificar las imperfecciones, es estudiarlas y trabajar constantemente para cambiarlas. Muy bien. Y he ahí por qué muchas veces no pasamos de un nivel a otro o nos estancamos en esos procesos de transformación. Nos lo aclara Juana de Ángelis, el capítulo del inconsciente y la vida. Delante de las posibilidades agigantadas, el individuo lentamente deja todos los apegos, los deseos y las reacciones, todo en relación a situaciones del ego. Para superar todos estos aspectos
tenemos que ir pasando o traspasando cada uno de ellos y desapegándonos de lo que estemos apegados, controlando las reacciones emocionales y así sucesivamente, hasta lograr los equilibrios necesarios. Entonces, es interesante cómo investigadores como el doctor Andrew Newber, en este libro, ¿cómo Dios puede cambiar su mente? Un especialista, neurólogo, especialista en neuroimágenes, que está dedicado a estudiar muchas veces estos campos de las experiencias, de las sensibilidades supranormales, de la mediunidad, como lo está haciendo con el doctor Julio Pérez, coloca un libro con este título, ¿Cómo Dios puede cambiar su mente? Y nos dice con claridad lo siguiente: cuando nos concentramos intensa y consistentemente en nuestras metas y valores espirituales, el flujo sanguíneo del lóbulo frontal y del cingulado anterior aumentan, haciendo disminuir la actividad en los centros emocionales del cerebro. Entonces, él está logrando objetivar lo que ocurre en el cuerpo físico, especialmente en el cerebro, cuando la persona está teniendo procesos de transformación. Es interesante y muy interesante estos efectos del campo neurológico porque dan explicaciones del por qué y permiten hacer estas asociaciones de aquellas áreas neurológicas que se activan cuando los procesos de transformación interior se dan y la adquisición de metas y valores espirituales. Muy bien, entonces nos dice este doctor André Newber también que dentro de esta, ahí ustedes pueden ver, se disminuye la actividad de los centros emocionales del cerebro y se activa, ¿por qué? Porque está trabajando en otros campos, en las metas espirituales, ¿no? Entonces es como disminuir la emocionalidad para desarrollar más la espiritualidad, ¿no? Muy bien. Entonces, para aclarar un poco más este campo del proceso de transformación y de cómo también la transformación moral nos ayuda a percibir y a comprender mejor a Dios, entonces nos dice que las montañas son los obstáculos internos que impiden el avance del individuo en la búsqueda de su plenitud y necesitan ser vencidas a través de la fe racional, constante, poderosa, aquella que transforma los pigmeos en gigantes y los humildes de corazón en batalladores de luz. Humildes de corazón en batalladores de luz. En eso tenemos que convertirnos todos nosotros, ¿verdad? Batalladores de luz. Y también nos brinda la herramienta. Cuando nos dice, orando, el ser consigue la fuerza para superarse y alcanzar los niveles de felicidad, venciendo todos los desafíos que enfrenta porque está ligado a Dios, de donde todo procede. Y en esta obra, Jason de Camargo es más conocido por su obra Educación de los Sentimientos. Posteriormente publica El Camino de las Virtudes. Nos habla esa relación con Dios en relación a las virtudes. Los sentimientos elevados como el perdón, las ofensas, la humildad, la bondad, la solidaridad y el amor irán produciendo una abundancia para el alma, una gran bienaventuranza, y el ser humano comprenderá entonces lo que significa la justicia de la ley de Dios. Y ahí entonces es la relación. En la medida que desarrollemos estas virtudes, estas cualidades espirituales, comprenderemos mejor la esencia de Dios y sus virtudes. Y lo contrario, pensamientos infelices, violentos, emociones descontroladas, sentimientos inferiores como la maldad, la envidia, el egoísmo, el orgullo y tantos otros infestan la psiquis de malezas espirituales, dificultando así una mejor percepción de Dios. Entonces nos permite explicar la relación en que las vivencias de estos eventos emocionales o espirituales no nos permiten ver o percibir a Dios. Entonces, así como en este capítulo 5 del libro Momentos de Salud de Ibaldo y Juana,
No basta que pidas ayuda a Dios, debes hacer tu parte, pues de lo contrario poco o nada conseguirás. Salud y enfermedad, bienestar o malestar dependen de ti. No solamente hay que pedir a Dios, tenemos que hacer una parte nosotros mismos. Y por eso es interesante la situación que vio este neurocirujano, el doctor Eben Alexander, a sus 44 años, cuando ya era realmente un neurocientífico reconocido, con más de 180 publicaciones científicas en todo el mundo, más de 200 congresos como conferencista, y a esa edad sufrió una infección a nivel cerebral, una meningitis por una bacteria que muy poco usualmente llega a esos lugares del sistema nervioso central, y quedó en coma durante 8 días. Pero las últimas palabras que él expresó antes de entrar en esa semana de coma profundo fueron las siguientes: Dios, ayúdame. Ni siquiera él se acordaba de eso. Después le dijeron y él reconstruyó la historia con la cual publicó su libro. Y una de sus conclusiones que él dice es: lo que me reveló mi experiencia es que la muerte del cuerpo y del cerebro no supone el fin de la conciencia, que la experiencia humana continúa más allá de la muerte. Y no solamente eso, también concluyó lo siguiente: vi que existen numerosas dimensiones superiores y en esos reinos existe la causa y el efecto, y no están totalmente separados de nosotros, porque todos los mundos forman parte de una misma realidad divina. Hablando este neurocirujano de una realidad divina cuando antes ni creía en Dios, ni sabía de la existencia del mundo espiritual, ni creía en todas esas experiencias al borde de la muerte después de la que él tuvo. Entonces, cirujanos de la antigüedad también han pensado, han conocido las experiencias divinas. En ese sentido, este gran cirujano, padre de la cirugía moderna, el doctor Ambroise Paré, él decía a los pacientes: yo te operé, Dios te curará. Eso demuestra humildad profunda, ¿no? Porque entonces sabía que él podía alterar o recomponer los tejidos del cuerpo, pero solamente Dios realmente podía curarlo si él igualmente se ayudaba. Y así sucesivamente el doctor Bernie Siegel, ya aquí en la actualidad, en su obra Fe, Esperanza y Cura, la fe y la espiritualidad se relacionan con el prodigio y la creación de la vida, pero el secreto es aquello en que usted tiene fe. Así, use su mente para seleccionar los mensajes para los cuales está abierto y en los cuales deposita su fe. Y ahí, entonces, hacemos conexión con los procesos realmente de cura interior. Podemos curar el cuerpo, podemos también curar el espíritu, lo que plantea este autor en el poder terapéutico de la fe en esos dos niveles. Pero para poder curarnos espiritualmente debemos hacer lo que nos dice Juana de Ángeles aquí: amar indiscriminadamente, perdonar sin condicionamientos, caminar junto al que necesita ayuda, ayudar en todo momento y orar siempre para lograrlo. Y adquirir o conocer, profundizar el concepto de la madurez psicológica. Porque si no lo entendemos, eso nos ayudará a cambiar. Ella nos dice que si te dedicas a la transformación íntima que se refleja en la alteración de otros comportamientos para mejor, logrará la verdadera meta de la madurez psicológica. Y ahí es lograr la interacción de hacer la sintonía entre las vivencias interiores y las exteriores. Y aplicada al concepto que estamos hablando de Dios, podemos decir que creemos en Dios. Si tenemos fe en Dios, estamos en sintonía con sus leyes, estamos y hacemos la interacción entre las vivencias interiores y exteriores, aprenderemos a ser maduros psicológicamente. Y esto es lo que nos llama Juana de Ángeles la madurez psicológica, ¿no? Entonces, ya concluyendo acá con esta frase del Evangelio, nos resume que el verdadero hombre de bien es el que practica la ley de justicia, de amor y de caridad en su mayor pureza, la última ley de las leyes divinas dentro del libro de Espíritus.
Tiene fe en Dios, en su bondad, en su justicia y en su sabiduría. Sabe que nada sucede sin su permiso y se somete en todas las cosas a su voluntad. Tiene fe en el futuro, por esto coloca los bienes espirituales sobre los bienes temporales. He ahí entonces el secreto y el derrotero que todos tenemos allí. Como dice Fernández Colavida, el Evangelio, y ahora que estamos celebrando los 150 años de su publicación, constituye, como dice él, muy bien él, el mayor compendio terapéutico que Dios ha colocado para la humanidad y está realmente en nuestras manos. Entonces, si alguien nos enseñó a comprender y amar a Dios, ese fue el Maestro Jesús. Si alguien nos ejemplificó su fe, ese fue el Maestro Jesús. Y si alguien nos brindó el mayor legado terapéutico para la adquisición de la salud integral de nuestras almas, fue precisamente el Maestro Jesús. Entonces, esta es nuestra triada, que debe ser la base fundamental de todo nuestro accionar espírita, con Dios, Jesús y Kardec. Muchas gracias.